Muchas pérdidas de bebés quedan ocultas y de entre ellas las más ocultas suelen ser los abortos voluntarios. En este caso os queremos compartir el testimonio de una mujer joven que vive en una población de Galicia y que nos contactó para realizar el taller. Ella contesta nuestras preguntas y nos comparte su experiencia. Su testimonio nos lo manda por escrito para preservar su identidad. Aún así, confía que pueda ayudar a otros casos similares al de ella. María, 32 años, Galicia. ¿Qué sucedió en vuestro embarazo? Teníamos 19 y 18 años, acababa de dejar el instituto. Estaba muy enganchada de mi primer novio serio, aunque ya no éramos pareja. Una noche de excesos, con mucho alcohol, tuvimos un encuentro. No recuerdo bien cómo fue, solo algo como que al final él no tenía el preservativo, pero yo pensé que no pasaría nada. La píldora que daban entonces, ahora prohibida, era tomarse unas 6 pastillas de un medicamento, algo que te ponía muy mal durante muchos días. En aquel momento pensé que no pasaría nada, que sería difícil que pasara algo y no la tomé. Semanas después supe que estaba embarazada, pero no me sentía madre, ni embarazada. Me resultaba increíble. ¿Cómo lo vivisteis? Lo viví en soledad, con una sensación de incredulidad tremenda, intentando tapar la verdad de que antes de hacerme la prueba supe que estaba embarazada, porque sentí por un momento algo diferente. Pero al ver la prueba me resultaba increíble, nunca me sentí madre, me parecía increíble. En ningún momento sentí que quería tener un hijo. Creo que me volví muy mental en aquellos momentos. Valoré el traer esa vida, pero por las circunstancias que teníamos de venir de familias problemáticas, en definitiva, no sentí otra opción en ese momento. También creo que si en ese momento lo hubiera sentido dentro, que era madre, el deseo de traer esa vida, aún así habría seguido, pero en aquel momento no vi otra opción. Y sucedió en esos días, el tiempo mínimo que requerían para llevar a cabo el aborto. No quería esperar. No se lo dije al padre, porque ya sabía cómo sería su reacción, por un susto anterior, en una de nuestras vueltas como pareja. Y me dejaba claro que, por supuesto, abortaría si pasaba algo, que él de padre, nada. Además, era muy inmaduro y sabía que encima se lo contaría a sus amigos, y al final lo sabría todo el pueblo. Aunque no quería que lo supiera nadie, al final lo supieron las personas imprescindibles. Mi médica de cabecera me ayudó, porque conocía toda mi situación, y mi mejor amiga, porque me dijeron que me tenía que acompañar a alguien por la anestesia. En aquel momento tenía mi primer trabajo, en el que llevaba 3 meses. Lo pagué con ese sueldo. Cuando llegó el momento, iba en una nube, no me lo creía. Tenía miedo, incredulidad, me parecía increíble, me sentía una niña. De hecho, cuando el jefe me enviaba a por tabaco, me pedían el DNI. Hubo unos segundos al comienzo que me puse histérica y dudé, y el médico me paró los pies y me dijo: «Mira, niña, no me vengas ahora con tonterías, que sabías bien a lo que venías». Ya estaba pagado en ese momento, por supuesto. Pagabas antes de entrar a quirófano. Sentí un dolor tremendo y me sentía mal. Luego en la habitación, anestesiada, fue cuando lo sentí. Le pedí perdón. Me imaginé que si no hiciera eso tendría en una habitación así una vida dentro de unos meses. Pensé que de hecho yo no era así. ¿Cómo podía hacer eso? Solo le imaginé a ese bebé y no aguanté más. Me fui a la media hora de las 2 que tenía que estar. Tuve una hemorragia por la calle y ya no recuerdo mucho más, solo lo que relató mi amiga. ¿Cuánto tiempo hace de todo esto? De toda esta vivencia hace 12 años. ¿Qué acompañamiento recibisteis? Me acompañó primero mi médica, luego mi mejor amiga. Después del aborto mi madre.
Se lo conté porque no entendía por qué lloraba todos los días sin levantarme de la cama. ¿Y la familia, amigos, qué os decían? En el centro al que fui, antes de pagar, muy amables, sobre todo las enfermeras. Después de pagar en el quirófano, al dudar, el médico se enfadó y dijo: «Mira, niña, no me vengas ahora con tonterías, que sabías a lo que venías». Después siguió y sentí todo el dolor físico. No esperó la anestesia. Luego no recuerdo a nadie más, solo a mi amiga. Mi médica de cabecera, desde la distancia, dijo: «Lo entiendo. Es que tu situación familiar, algo así». Y llamó a planificación familiar, donde le recomendaron los centros. Mi amiga me apoyó. Me preguntaba si estaba segura, una vez. Me apoyó por mi situación y porque éramos tan jóvenes, pero también lo pasó mal. Lo único bueno de esto fue que al menos ella, cuando comenzó a tener relaciones, que tiempo después aún no tenía, siempre tuvo muchísimo cuidado. ¿Y si no lo supieron, cómo te sentías? Viví en sentimiento de total incredulidad. Evité tener contacto con todo ese tipo de gente. Luego creí que podría tapar ese sentimiento, que solo eran células, que aún no era nada y que podría olvidarlo. Pero no fue así. A partir de ahí empecé a estar muy desequilibrada. Nunca le hablé más a él. Coincidió que un mes después del aborto supe que estaba con una de mis mejores amigas del instituto. En aquel momento no gestioné los sentimientos. En unos meses engordé más de 10 kilos. Estaba triste. No era posible que todo fuera como antes. Durante años lo achaqué a otras circunstancias, pero desde hace 2 años que algunos amigos y gente cercana han tenido hijos, me fui dando cuenta de que algo me impedía acercarme. Antes me encantaban los niños, pero después de mi aborto no era capaz de estar con ellos, de bebés sobre todo. Evité los bautizos de mis primos, muchas cosas, que antes no era así. También sentí que no debería ser madre. Esos sentimientos me fui dando cuenta con los años. Con los años también lo conté a mis amigas, parejas, gente cercana. Nadie ha parecido darle mucha importancia nunca. También supe de muchísimas chicas que habían abortado. Y lo curioso es que todas con problemas parecidos: depresión, ansiedad, tristezas, baja autoestima, problemas físicos como quistes en los ovarios, problemas en esa zona en general. Alguna con problemas muy serios actualmente en esa zona, que le comenzó por aquella época. Aunque ya nos ha avanzado un poco, yo le pregunté también cómo vivía que otras parejas, que otras mujeres tuvieran hijos. Y ella nos responde: que otras parejas o mujeres tuvieran hijos lo vivía con distancia, a la vez con tristeza, con algo que me separaba. No volvía a conectar como antes. Actualmente he sabido que el padre de la vida que no traje tiene en camino otra. Cuando lo supe me sentí fatal, sentí mucha rabia. No sé cómo reaccionaré si los veo. Creo que prefiero no verlos. No sé explicar los sentimientos que vivo. Le pregunto: ¿habéis podido hacer el duelo? El duelo no lo pude hacer. Hoy, después del taller, aún lo estoy haciendo. ¿En qué punto estáis? ¿Cómo llegáis al taller? En el momento que te escribo, estoy colocando todos estos sentimientos. Creo aún asumiendo lo que pasó, aún adquiriendo la responsabilidad de lo que hice, intentando colocar esa alma en mi vida. Ya no puedo fingir que no ha pasado nada. Me está costando mucho aún colocar esto, a pesar de que en el taller sentí aquella paz y amor enormes. Le sentí. Llegué al taller por azar. Participé. Gracias. ¿Cuáles eran tus expectativas sobre este taller? Sentí un profundo agradecimiento al recibir la propuesta. Creo que las expectativas eran permitirme sentir un apoyo para encontrar el valor para abrirme a sentir el alma, la energía de esa vida que traía, amarle, darle un lugar en mi corazón. El taller puso las palabras y el modo de hacerlo.
que no era capaz de encontrar por mí misma. Y en el fondo era lo que quería, permitirme ver y amar esa vida que venía y no traje. ¿Qué te ha aportado el taller? El taller me ha aportado más paz. Abrió la puerta que se cerró tantos años. Sigo revuelta. Hacerme consciente de lo que hice, responsabilidad de lo que hice, reconocer y amar esa energía, a esa vida, darle el lugar dentro de mí. Sigo muy revuelta para dar ese lugar y encajarlo en mi vida, ahora y a lo largo de ella. Sobre todo volvió a abrir el sentimiento maternal. Puedo acercarme de modo más cercano a los bebés, a la ahijada, niños, una amiga embarazada. Me volví a abrir a la posibilidad de querer tener hijos. Algo cambió. ¿Cómo estás pues ahora como mujer? Y en el caso de que sea un hombre o sea alguien que esté con pareja o con otros hijos, pues también le pediríamos que nos compartiera lo mismo. Y ella nos responde: he abierto la puerta a tener hijos, propios o adoptados. No sé si los tendré, pero sería por otras circunstancias, ya no por el hecho de negar ser madre, de anular ese sentimiento natural. Aceptar la verdad de mi hijo o hija no nacido y permitirme sentir el amor que surge al verle con el corazón. Se está moviendo, transmutando, regenerando, reequilibrando la energía entre los dos, el amor. La verdad es la llave que abre la puerta que nos separaba y el abrazo, el reconocimiento, permite la paz de los dos. También todo este proceso ha traído algo inesperado, el perdón hacia mis padres. He tenido experiencias inesperadas en las que los visualizaba desde un sentimiento maternal, viéndolos como niños asustados, jóvenes que un día en su caso se amaban y se embarcaron en la reto aventura de ser padres. Quizá en aquel momento, con su amor y juventud, inconsciencia, creyeron que no iba a ser tan difícil. Creo que esa apertura de sentimiento de maternidad, en el caso masculino diría paternidad, es lo que me ha dejado sentir ese amor por ellos. Me he dado cuenta de cuán niñata era y cómo la educación está tan enfocada a ver al niño que necesita todo y que los padres tienen que ser omnipotentes, creando barreras de comprensión entre esas etapas, impidiendo amarse y ayudarse mutuamente al aceptar la vulnerabilidad de todos y el aprendizaje mutuo. Gracias, María Ángeles, por seguir tu senda y abrir puertas para reconectar el corazón de las personas. Grandes abrazos. Y así se despide nuestra amiga María de Galicia.